muy grande, y no estoy hablando de Pau Gasol, sino de los neumáticos gigantes. Este tipo de neumáticos lo llevan la maquinaria de la construcción y la minería y pueden llegar a doblar la altura de un hombre. A su lado te sentirás como David el Nomo. Y pensar que todo surgió con la rueda de un simple triciclo. El veterinario inventor escocés John Boyd Dunlop desarrolló en 1877 el primer neumático con cámara de aire. Lo inventó para que su hijo pudiera ir en triciclo a la escuela sin caerse por los baches de las calles de Belfast. Y así, de algo tan pequeño a algo tan espectacular como el proceso de fabricación de estos neumáticos diseñados para soportar grandes pesos y superar gigantes desniveles. Cada uno de estos neumáticos lleva kilos de caucho reforzados con acero y nylon. De ahí que se tarde unas 24 horas en construir uno solo de estos neumáticos. Os prometo que el reportaje sobre la construcción de estas ruedas gigantes no va a pinchar. Los neumáticos gigantes están diseñados para transportar cargas pesadas en condiciones todoterreno, como la minería y las obras. Para fabricar neumáticos gigantes se alimenta con caucho una poderosa mezcladora. Añaden azufre y antioxidantes para potenciar la durabilidad del caucho, como también fragmentos reciclados de neumáticos usados. Además agregan a la mezcla negro de carbón en cantidades precisas. Es un derivado del petróleo que ayuda a amalgamar todo. La mezcladora genera calor, lo que ablanda la goma y la hace dúctil. La masa de goma cae a través de unos rodillos que le dan forma de una lámina. Este proceso se denomina estiramiento. Vuelven a deslizar las láminas de caucho por las máquinas varias veces. Este estiramiento repetido esencialmente amasa el caucho para darle la consistencia adecuada. Cuando el caucho ha sido suficientemente procesado, lo ponen en una cinta transportadora. Una rueda pasa por encima del caucho para dejar impresos la fecha y el número de identificador. Después, el caucho pasa por un depósito de agua jabonosa. Cuando sale, cae encima de unos ganchos que lo pasan por una secadora. El residuo jabonoso permanece, lo que evita que las capas se peguen unas a otras mientras esperan que las sigan procesando. Después se escriben el número de identificación en una muestra de la goma y etiquetan la serie de producción con el mismo número. Eso significa que las pruebas ya están en marcha. Meten la muestra en un bote y la envían por un tubo de presión al laboratorio. Cuando se ha confirmado que el caucho tiene las características correctas, está listo para tomar la forma de los diferentes componentes de un neumático gigante. En la siguiente estación, docenas de cordones de acero se desenroscan en una máquina. Cada cordón está hecho de numerosas fibras de acero y cada fibra está bañada en latón. Esos cordones de acero se utilizarán para reformar la goma procesada. Los cordones entran en una máquina que se denomina extrusora, tritura y calienta parte del caucho procesado y después lo enrosca alrededor de los cordones de acero para envolverlos. El resultado es lo que se conoce como caucho reforzado con acero. Cortan varias de las tiras de caucho reforzado en ángulo y las funden juntas. Eso deja al descubierto el cordón de acero y los bordes, así que unos rodillos calientes los sellan con goma. El caucho reforzado con acero hará los neumáticos más resistentes a los pinchazos. Pero la estructura básica del neumático es de cordón de aluminio recubierto de nylon. Cortan la plancha de nylon y caucho con una longitud determinada. Después los operarios colocan varias de esas láminas juntas para formar un bucle. Esas piezas se adhieren porque el caucho sin curar es pegajoso por naturaleza. Y la máquina enrolla el bucle al tamaño correcto. Después añaden más planchas de caucho con nylon en forma de cruz para darle resistencia.
Esta máquina ayuda a medir el bucle y también aplica una fina capa de caucho normal entre cada capa cruzada. Eso engrosa el bucle de caucho. Ese bucle finalizado se denomina la banda. Es el esqueleto de un neumático gigante. Lo cargan en un carro y lo trasladan a la siguiente estación. Sigan con nosotros mientras dan forma e inflan esta banda de caucho para convertirla en un neumático gigante. Esta máquina está a punto de estirar la gran banda de caucho como una goma elástica. La máquina pivota y todos sus rodillos se expanden y giran para trasladar la banda a un tambor de centrifugado. La máquina bombea aire alrededor de los protuberantes rodillos para que el traslado sea más fácil mientras el tambor gira a velocidad constante para ayudar al proceso. Una vez que se ha completado el traslado, los rodillos se retraen y el aire se escapa. Eso provoca que el caucho se encoja sobre el tambor y tome forma. Doblan el sobrante hacia el centro del tambor. Ahora la banda de caucho gigante tiene la forma básica de un neumático. Después otra máquina cubre numerosos caucho, creando tiras de acero engomado. Se utilizarán para fabricar la pestaña, la parte del neumático que va en la llanta. Enrollan el acero engomado alrededor de la rueda de metal unas 20 veces para formar la pestaña. Retiran la pestaña y la revisan. Después, ponen una capa de caucho gruesa para que sea más fácil de dar forma al neumático. Utilizando una rueda aplicadora especial, empujan una pestaña contra el labio del neumático de caucho. La pestaña se adhiere, pero necesita ser sujetada con más firmeza. Un disco giratorio fuerza la pestaña con más firmeza contra el neumático. Después, el operario de ensamblaje dobla la goma sobrante del neumático y la envuelve alrededor de la pestaña usando simple fuerza bruta. Instalan 2 o 3 pestañas en cada lado del neumático. El rodillos toma el relevo de la ensambladora y dobla el caucho sobrante para colocar las pestañas en su sitio. A continuación, el neumático gira mientras enrollan caucho reforzado con acero alrededor, seguida de una tira de caucho normal. Esta tira crea curvas para la banda de rodamiento. Después, la ensambladora enrolla una pieza gruesa de caucho normal alrededor del borde externo. Estos son los flancos del neumático. Un dispositivo con un disco giratorio presiona el flanco sobre el neumático. Ahora el neumático está listo para seguir adelante. Aquí, una gran cámara de aire de caucho se hincha y se deshincha, mientras vaporizan sobre ella una cobertura no pegajosa. Esa cámara de aire funciona como la parte interna del molde. Elevan el neumático sobre la cámara desinflada. Y después bombean dentro vapor para expandir el neumático. Un molde de metal con el dibujo de la banda de rodamiento se cierra sobre el neumático hinchado. El neumático se queda en este molde durante más de 18 horas para que el caucho se cure. El neumático gigante sale del molde con el dibujo. Se han grabado en el caucho el nombre de la marca y los números de identificación.
Después de enfriarse, el equipo de inspección examina el neumático gigante por dentro y por fuera. Y cuando recibe el visto bueno, ya está listo para rodar. Gracias a este dibujo tan profundo, está garantizado que cada neumático deje una gran impresión en el lugar de trabajo. Construyen objetos grandes y pequeños. Hoy en Así se hace, destornilladores, una herramienta con la que no te volverás loco. Excavadoras de oruga compactas, una maquinaria de mucho peso, básculas médicas para que no se te disparen esos kilos de más y bates de fibra de carbono para hacer deporte sin que te pese. El destornillador, además de un famoso cóctel, es una herramienta para apretar y aflojar tornillos de todo tipo, excepto los de la cabeza. Este es el destornillador que conocemos como plano. Según se cree, surgieron en las carpinterías cuando los carpinteros empezaron a hacer a los clavos una muesca en la cabeza para poder apretarlos. Posteriormente, esta técnica se desarrolló y surgieron los tornillos. Y este es un destornillador de estrella. Como todos sabéis, se utilizan con esos tornillos que tienen en la cabeza la forma de X. Con estos destornilladores, el encaje con el tornillo suele ser más preciso, con lo que apretarlos y aflojarlos es más fácil. Menos mal que mis explicaciones de Así se hace no necesitan destornillador, porque encajan perfectamente con los reportajes que presento. A la vuelta, excavadoras de oruga, esos vehículos gigantes que vemos a menudo en las obras. Estas útiles herramientas vienen con cabezales diferentes para adaptarse a los diversos tipos de tornillos. De modo que lo único que hace falta es aplicar la fuerza adecuada y misión cumplida. La fabricación de un destornillador comienza con unas bobinas de un tipo de acero especial. Unas ruedas enderezan el grueso alambre que se va introduciendo en una abertura. Al otro lado, una máquina se mueve de delante a atrás mientras corta el alambre y lo hace pasar por 4 matrices. La primera matriz estrecha el acero para darle el diámetro requerido. Las otras crean un soporte hexagonal en la sección próxima al mango. Este soporte permitirá acoplar una llave al destornillador para incrementar su fuerza de giro. Una ducha rápida elimina el lubricante. Y los vástagos del destornillador ya están listos para inspección. El técnico los examina en busca de defectos y mide la longitud y dimensiones del soporte hexagonal. Una vez confirmado que cumple los requisitos, los vástagos del destornillador se envían a una máquina que será la encargada de dar forma a las puntas. En las 2 primeras estaciones, la prensa aplana la punta. La tercera la recorta y estampa el número de la pieza en ella. La punta plana probablemente sea la más común de todas. Su punta, parecida a un cincel, sirve para girar un tornillo con ranura estándar. Una vez que el acero es tratado con calor para incrementar su dureza, lijan las puntas para desbastarlas 1/10 de milímetro. Comprueban las dimensiones con una guía para ranuras. A continuación, insertan las puntas en otro dispositivo con ranuras. Su función, en este caso, es transportarlas hasta una muela. La muela la retoca hasta darles las dimensiones finales. A simple vista el cambio es imperceptible, pero este retoque supondrá una gran diferencia en el comportamiento del destornillador. Ahora se introducen en una máquina que limpia las puntas con un abrasivo suave. Esto da una textura a la superficie del dispositivo con ranuras. Su función, en este caso, es transportarlas hasta una muela. La muela la retoca hasta darles las dimensiones finales. A simple vista el cambio es imperceptible, pero este retoque supondrá una gran diferencia en el comportamiento del destornillador. Ahora se introducen en una máquina que limpia las puntas con un abrasivo suave. Esto da una textura a la superficie que permitirá que el destornillador se agarre bien a la cabeza del tornillo. La punta texturizada es la de la derecha. En otra estación de la fábrica se da forma a un tipo de destornillador diferente. Este es uno de estrella. Su punta está diseñada para que encaje perfectamente en un tornillo de estrella.
Esta máquina labra unos resaltes en los biseles de la punta de estrella que le darán una fuerza de agarre extra. A continuación, una prensa presiona el extremo opuesto del vástago para labrar unas ranuras en él. Estas ranuras serán las que permitan asegurar el vástago del destornillador al mango. Llegó la hora de las vibraciones. Este alimentador vibrante hace que los vástagos se rocen entre ellos y mediante este proceso se elimina cualquier posible residuo. Tras texturizar la punta de estrella, llegó el turno de la máquina láser. Graba los números de la pieza en estos mangos de poliuretano. Es hora de montar el destornillador. El operario introduce el vástago en el mango. Después coloca el destornillador en una máquina que aplica una fuerza para encajar perfectamente el vástago dentro del mango. Los destornilladores, una vez introducidos en una bandeja, circulan entre unas láminas de plástico. Una máquina cierra por termosellado los bordes. Las bandejas envueltas pasan por un horno especial donde el calor lo adapta a las dimensiones de la bandeja para que quede perfectamente ajustado. Se han tardado varios días en fabricar estos destornilladores que ahora ya están listos para apretar y aflojar cualquier tornillo. Las excavadoras de obra, también conocidas como bulldozers, se mueven y no pierden el equilibrio gracias a su tractor oruga. Este dispositivo de transporte es utilizado principalmente en vehículos pesados como tanques, tractores y excavadoras. Estos eslabones modulares ayudan a la excavadora a distribuir su peso por una superficie mayor, lo que hace que pueda moverse por terrenos irregulares sin hundirse por su propio peso. El estadounidense Benjamin Holt fue de los primeros en construir un vehículo sobre oruga en sus propios tractores en 1903 y fue él quien registró el término oruga en inglés como designación comercial. Sus tractores fueron adoptados por los militares para el uso de artillería pesada. Así, el tractor oruga se convirtió en el inspirador del diseño de los tanques. Ahora, veamos cómo se construyen las extraordinarias excavadoras de oruga. A la vuelta, las básculas médicas, que a veces nos dan tantos disgustos. Hasta ahora. Estas máquinas circulan con suavidad y estabilidad sobre todo tipo de terrenos. Sus orugas de caucho y su suspensión las hacen muy maniobrables y pueden trabajar en lugares en los que otras máquinas no podrían. Para empezar, los técnicos acoplan 4 conjuntos de ruedas intermedias a un larguero del armazón. Las ruedas están hechas de plástico y caucho. A continuación, montan la suspensión del eje usando un cable de goma para que las ruedas se muevan con total flexibilidad. Aprietan los pernos y los marcan para indicar que están listos. Una vez que acoplan 2 conjuntos más de ruedas intermedias, ya está terminado lo que se denomina unidad del larguero del armazón. Los técnicos acoplan un tensor al larguero del armazón. El tensor servirá para ajustar o aflojar la oruga de caucho. A continuación, ensamblan la unidad de la rueda de arrastre, que es la pieza que mueve la oruga. Introducen primero un motor de accionamiento en una carcasa, después la unidad de la rueda de arrastre y luego un cojinete industrial. Finalmente, instalan una placa de soporte que completa la unidad del motor de accionamiento. Un técnico monta esta unidad en la del larguero del armazón. Ahora instalan la oruga de caucho sobre este. Un poco de lubricante hace que la rueda se mueva mejor, hasta que sus resaltes se engranen con la rueda de arrastre. Después cogen una rueda guía más grande que instalan en el extremo de la oruga, asegurándola al eje. Aprietan el tensor para que la oruga de caucho tenga la tensión adecuada, completando la unidad del tren de rodaje. La excavadora se deslizará sobre 2 de estos trenes. Más tarde, instalan la suspensión principal de la máquina sobre el chasis y después la válvula hidráulica. Este es el núcleo central al que irán conectados todos los tubos y manguitos hidráulicos utilizados para controlar la máquina.
Con ayuda de una grúa, se monta el motor sobre el chasis. Una vez que el motor está acoplado, instalan el depósito de combustible. Acoplan un cilindro hidráulico y lo conectan a los tubos de fluido. Se coloca un cilindro a cada lado de la máquina. Su función será mover la cuchara de carga hacia arriba y hacia abajo. A continuación, conecta el tren de rodaje al chasis usando una pieza de sujeción especial que ajusta utilizando una herramienta neumática. Después, otro técnico instala el cargador, la pieza que sujeta la cuchara u otro accesorio. Una vez instalada, esta máquina podrá levantar hasta 2.800 kilos de peso. Asegura la unidad al soporte con unos pernos industriales. Luego instalan la cabina del operador, cuya función es proteger al conductor de los elementos y los escombros. Se comprueba que el brazo del cargador funciona correctamente y acto seguido se conduce la excavadora hasta un dispositivo en el que se verificarán todos los sistemas. Encienden el motor y le dan gas hasta que alcanza la temperatura a la que trabajará normalmente. De esta forma comprueban que todo funciona a la perfección. Por último, pegan el logotipo de la empresa. Las excavadoras de oruga compacta son máquinas ágiles y potentes. Trabajan igual de bien tanto en superficies secas como en terrenos húmedos o embarrados.